10 cuentos sublimes para soñar. Con las historias maravillosas de León Tolstoy. Cuento 1. El origen del mal. León Tolstoy. En medio de un bosque vivía un ermitaño, sin temer a las fieras que allí moraban. Es más, por concesión divina o por tratarlas continuamente, el santo varón entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí, para pasar la noche, un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente. A falta de otra cosa para hacer y con el fin de pasar el rato, empezaron a discutir sobre el origen del mal. El mal procede del hambre, declaró el cuervo, que fue el primero en abordar el tema. Cuando uno come hasta hartarse, se posa en una rama, grazna todo lo que le viene en gana y las cosas se le antojan de color de rosa. Pero, amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación y ya no parece tan divertida ni tan hermosa la naturaleza. ¡Qué desasosiego! ¡Qué intranquilidad siente uno! Es imposible tener un momento de descanso. Y si vislumbro un buen pedazo de carne, me abalanzo sobre él, ciegamente. Ni palos ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa. ¿Cuántos perecemos como víctimas del hambre? No cabe duda de que el hambre es el origen del mal. El palomo se creyó obligado a intervenir, apenas el cuervo hubo cerrado el pico. Opino que el mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembras, sobrellevaríamos las penas. Mas y ay, vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego, siempre pensando en ella habrá comido, nos preguntamos. ¿Tendrá bastante abrigo? Y cuando se aleja un poco de nuestro lado, nos sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado o de que el hombre la haya hecho prisionera. Empezamos a buscarla por doquier, con loco afán, y, a veces, corremos hacia la muerte, pereciendo entre las garras de las aves de rapiña o en las mallas de una red. Y si la compañera desaparece, uno no come ni bebe, no hace más que buscarla y llorar. ¿Cuántos mueren así entre nosotros? Ya ven que todo el mal proviene del amor, y no del hambre. No, el mal no viene ni del hambre ni del amor, arguyó la serpiente. El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos, si no buscásemos pendencia, entonces todo iría bien. Pero, cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos, nos arrebatamos y todo nos ofusca. Solo pensamos en una cosa, descargar nuestra ira en el primero que encontramos. Entonces, como locos, lanzamos silbidos y nos retorcemos, tratando de morder a alguien. En tales momentos, no se tiene piedad de nadie, mordería uno a su propio padre o a su propia madre, podríamos comernos a nosotros mismos, y el furor acaba por perdernos. Sin duda alguna, todo el mal viene de la ira. El ciervo no fue de este parecer. No, no es de la ira ni del amor ni del hambre de donde procede el mal, sino del miedo. Si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Nuestras patas son ligeras para la carrera y nuestro cuerpo vigoroso. Podemos defendernos de un animal pequeño, con nuestros cuernos, y la huida nos preserva de los grandes. Pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja, temblamos de terror. El corazón palpita, como si fuera a salirse del pecho, y echamos a correr. Otras veces, una liebre que pasa, un pájaro que agita las alas o una ramita que cae, nos hace creer que nos persigue una fiera, y salimos disparados, tal vez hacia el lugar del peligro. A veces, para esquivar a un perro, vamos a dar con el cazador, otras, enloquecidos de pánico, corremos sin rumbo y caemos por un precipicio, donde nos espera la muerte. Dormimos preparados para echar a correr, siempre estamos alerta, siempre llenos de terror. No hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad. De ahí deduzco que el origen del mal está en el miedo.
Finalmente intervino el ermitaño y dijo lo siguiente. No es el hambre, el amor, la ira ni el miedo, la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. Fin del cuento. Cuento 2. El perro muerto. León Tolstoy. Jesús llegó una tarde a las puertas de una ciudad e hizo adelantarse a sus discípulos para preparar la cena. Él, impelido al bien y a la caridad, internóse por las calles hasta la plaza del mercado. Allí vio en un rincón algunas personas agrupadas que contemplaban un objeto en el suelo, y acercóse para ver qué cosa podía llamarles la atención. Era un perro muerto, atado al cuello por la cuerda que había servido para arrastrarle por el lodo. Jamás cosa más vil, más repugnante, más impura se había ofrecido a los ojos de los hombres. Y todos los que estaban en el grupo miraban hacia el suelo con desagrado. Esto emponzoña el aire, dijo uno de los presentes. Este animal putrefacto estorbará la vía por mucho tiempo, dijo otro. Miren su piel, dijo un tercero, no hay un solo fragmento que pudiera aprovecharse para cortar unas sandalias. Y sus orejas, exclamó un cuarto, son asquerosas y están llenas de sangre. Habrá sido ahorcado por ladrón, añadió otro. Jesús los escuchó, y dirigiendo una mirada de compasión al animal inmundo. Sus dientes son más blancos y hermosos que las perlas, dijo. Entonces el pueblo, admirado, volvióse hacia él, exclamando. ¿Quién es este? ¿Será Jesús de Nazaret? Solo él podría encontrar de qué condolerse y hasta algo que alabar en un perro muerto. Y todos, avergonzados, siguieron su camino, prosternándose ante el Hijo de Dios. Fin del cuento. Cuento 3. El salto. León Tolstoy. Un navío regresaba al puerto después de dar la vuelta al mundo, el tiempo era bueno y todos los pasajeros estaban en el puente. Entre las personas, un mono, con sus gestos y sus saltos, era la diversión de todos. Aquel mono, viendo que era objeto de las miradas generales, cada vez hacía más gestos, daba más saltos y se burlaba de las personas, imitándolas. De pronto saltó sobre un muchacho de 12 años, hijo del capitán del barco, le quitó el sombrero, se lo puso en la cabeza y gateó por el mástil. Todo el mundo reía, pero el niño, con la cabeza al aire, no sabía qué hacer, si imitarlos o llorar. El mono tomó asiento en la cofa, y con los dientes y las uñas empezó a romper el sombrero. Se hubiera dicho que su objeto era provocar la cólera del niño al ver los signos que le hacía mientras le mostraba la prenda. El jovenzuelo lo amenazaba, lo injuriaba, pero el mono seguía su obra. Los marineros reían. De pronto el muchacho se puso rojo de cólera, luego, despojándose de alguna ropa, se lanzó tras el mono. De un salto estuvo a su lado, pero el animal, más ágil y más diestro, se le escapó. «No te irás», gritó el muchacho, trepando por donde él. El mono lo hacía subir, pero el niño no renunciaba a la lucha. En la cima del mástil, el mono, sosteniéndose de una cuerda con una mano, con la otra colgó el sombrero en la más elevada cofa y desde allí se echó a reír mostrando los dientes. Del mástil donde estaba colgado el sombrero había más de 2 metros, por lo tanto, no podía cogerlo sin grandísimo peligro. Todo el mundo reía viendo la lucha del pequeño contra el animal, pero al ver que el niño dejaba la cuerda y se ponía sobre la cofa, los marineros quedaron paralizados por el espanto. Un falso movimiento y caería al puente. Aun cuando cogiera el sombrero no conseguiría bajar. Todos esperaban ansiosamente el resultado de aquello. De repente alguien lanzó un grito de espanto. El niño miró abajo y vaciló. En aquel momento el capitán del barco, el padre del niño, salió de su camarote llevando en la mano una escopeta para matar gaviotas. Vio a su hijo en el mástil y apuntándole inmediatamente, exclamó: «Al agua. Al agua o te mato». El niño vacilaba sin comprender.
salta o te mato. 1, 2. Y en el momento en que el capitán gritaba 3, el niño se dejó caer hacia el mar. Como una bala penetró su cuerpo en el agua, mas apenas lo habían cubierto las olas, cuando 20 bravos marineros lo seguían. En el espacio de 40 segundos, que parecieron un siglo a los espectadores, el cuerpo del muchacho apareció en la superficie. Lo transportaron al barco y algunos minutos después empezó a echar agua por la boca y respiró. Cuando su padre lo vio salvado, exhaló un grito, como si algo lo hubiese tenido ahogado, y escapó a su camarote. Fin del cuento. Cuento 4. Gente pobre. León Tolstoy. En una choza, Juana, la mujer del pescador, se halla sentada junto a la ventana, remendando una vela vieja. Afuera aúlla el viento y las olas rugen, rompiéndose en la costa. La noche es fría y oscura, y el mar está tempestuoso, pero en la choza de los pescadores el ambiente es templado y acogedor. El suelo de tierra apisonada está cuidadosamente barrido, la estufa sigue encendida todavía, y los cacharros relucen en el vasar. En la cama, tras de una cortina blanca, duermen 5 niños, arrullados por el bramido del mar agitado. El marido de Juana ha salido por la mañana, en su barca, y no ha vuelto todavía. La mujer oye el rugido de las olas y el aullar del viento, y tiene miedo. Con un ronco sonido, el viejo reloj de madera ha dado las 10, las 11. Juana se sume en reflexiones. Su marido no se preocupa de sí mismo, sale a pescar con frío y tempestad. Ella trabaja desde la mañana a la noche. ¿Y cuál es el resultado? Apenas les llega para comer. Los niños no tienen que ponerse en los pies, tanto en invierno como en verano, corren descalzos, no les alcanza para comer pan de trigo, y aún tienen que dar gracias a Dios de que no les falte el de centeno. La base de su alimentación es el pescado. Gracias a Dios, los niños están sanos. No puedo quejarme, piensa Juana, y vuelve a prestar atención a la tempestad. ¿Dónde estará ahora, Dios mío? Protégelo y ten piedad de él, dice, persignándose. Aún es temprano para acostarse. Juana se pone en pie, se echa un grueso pañuelo por la cabeza, enciende una linterna y sale, quiere ver si ha amainado el mar, si se despeja el cielo, si hay luz en el faro y si aparece la barca de su marido. Pero no se ve nada. El viento le arranca el pañuelo y lanza un objeto contra la puerta de la choza de al lado. Juana recuerda que la víspera había querido visitar a la vecina enferma. No tiene quien la cuide, piensa, mientras llama a la puerta. Escucha. Nadie contesta. A lo mejor le ha pasado algo, piensa Juana, y empuja la puerta, que se abre de par en par. Juana entra. En la choza reinan el frío y la humedad. Juana alza la linterna para ver dónde está la enferma. Lo primero que aparece ante su vista es la cama, que está frente a la puerta. La vecina yace boca arriba, con la inmovilidad de los muertos. Juana acerca la linterna. Sí, es ella. Tiene la cabeza echada hacia atrás, su rostro lívido muestra la inmovilidad de la muerte. Su pálida mano, sin vida, como si la hubiese extendido para buscar algo, se ha resbalado del colchón de paja, y cuelga en el vacío. Un poco más lejos, al lado de la difunta, 2 niños, de caras regordetas y rubios cabellos rizados, duermen en una camita acurrucados y cubiertos con un vestido viejo. Se ve que la madre, al morir, les ha envuelto las piernecitas en su mantón y les ha echado por encima su vestido. La respiración de los niños es tranquila, uniforme, duermen con un sueño dulce y profundo. Juana coge la cuna con los niños, y, cubriéndolos con su mantón, se los lleva a su casa. El corazón le late con violencia, ni ella misma sabe por qué hace esto, lo único que le consta es que no puede proceder de otra manera. Una vez en su choza, instala a los niños dormidos en la cama, junto a los suyos, y echa la cortina. Está pálida e inquieta. Es como si le remordiera la conciencia. ¿Qué me dirá?
Como si le dieran pocos desvelos nuestros 5 niños. ¿Es él? No, no. ¿Para qué los habré cogido? Me pegará. Me lo tengo merecido. Ahí viene. No. Menos mal. La puerta chirría, como si alguien entrase. Juana se estremece y se pone en pie. No. No es nadie, señor, ¿por qué habré hecho eso? ¿Cómo lo voy a mirar a la cara ahora? Y Juana permanece largo rato sentada junto a la cama, sumida en reflexiones. La lluvia ha cesado, el cielo se ha despejado, pero el viento sigue azotando y el mar ruge, lo mismo que antes. De pronto, la puerta se abre de par en par y irrumpe en la choza una ráfaga de frío aire marino, y un hombre, alto y moreno, entra, arrastrando tras de sí unas redes rotas, empapadas de agua. Ya estoy aquí, Juana. Te exclama. Ah. ¿Eres tú? Replica la mujer, y se interrumpe, sin atreverse a levantar la vista. Vaya nochecita. Es verdad. ¡Qué tiempo tan espantoso! ¿Qué tal se te ha dado la pesca? Es horrible, no he pescado nada. Lo único que he sacado en limpio ha sido destrozar las redes. Esto es horrible, horrible. No puedes imaginarte el tiempo que ha hecho. No recuerdo una noche igual en toda mi vida. No hablemos de pescar, doy gracias a Dios por haber podido volver a casa. ¿Y tú, qué has hecho sin mí? Después de decir esto, el pescador arrastra las redes tras de sí por la habitación, y se sienta junto a la estufa. ¿Yo? Exclama Juana, palideciendo. Pues nada de particular. Ha hecho un viento tan fuerte que me daba miedo. Estaba preocupada por ti. Sí, sí, masculla el hombre. Hace un tiempo de 1000 demonios, pero, ¿qué podemos hacer? Ambos guardan silencio. ¿Sabes que nuestra vecina Simona ha muerto? ¿Qué me dices? No sé cuándo, me figuro que ayer. Su muerte ha debido ser triste. Seguramente se le desgarraba el corazón al ver a sus hijos. Tiene 2 niños muy pequeños. Uno ni siquiera sabe hablar y el otro empieza a andar a gatas. Juana calla. El pescador frunce el ceño, su rostro adquiere una expresión seria y preocupada. Vaya situación. Exclama, rascándose la nuca. Pero, ¿qué le hemos de hacer? No tenemos más remedio que traerlos aquí. Porque si no, ¿qué van a hacer solos con la difunta? Ya saldremos adelante como sea. Anda, corre a traerlos. Juana no se mueve. ¿Qué te pasa? ¿No quieres? ¿Qué te pasa, Juana? Están aquí ya, replica la mujer descorriendo la cortina. Fin del cuento. Cuento 5. La camisa del hombre feliz. León Tolstoy. En las lejanas tierras del norte, hace mucho tiempo, vivió un zar que enfermó gravemente. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha, pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos, ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas traídas en caravanas de lejanos países. Le aplicaron ungüentos y bálsamos con los ingredientes más insólitos, pero la salud del zar no mejoraba. Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarlo. El anuncio se propagó rápidamente, pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas, y llegaron médicos, magos y curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue un trovador quien pronunció: Yo sé el remedio, la única medicina para sus males, señor. Solo hay que buscar a un hombre feliz, vestir su camisa es la cura a su enfermedad. Partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra, pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil, aquel que tenía salud echaba en falta el dinero, quien lo poseía,
carecía de amor, y quien lo tenía se quejaba de los hijos. Sin embargo, una tarde, los soldados del zar pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea. ¡Qué bella es la vida! Con el trabajo realizado, una salud de hierro y afectuosos amigos y familiares, ¿qué más podría pedir? Al enterarse en palacio de que, por fin, habían encontrado un hombre feliz, se extendió la alegría. El hijo mayor del zar ordenó inmediatamente: traigan prestamente la camisa de ese hombre. Ofrézcanle a cambio lo que pida. En medio de una gran algarabía, comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante. Grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante, mas, cuando por fin llegaron, traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista mi padre. Señor, contestaron apenados los mensajeros, el hombre feliz no tiene camisa. Fin del cuento. Cuento 6. La mimbrera. León Tolstoy. Durante la Semana Santa, un mujik fue a ver si la tierra ya se había deshelado. Se dirigió al huerto y tanteó la tierra con un palo. La tierra ya se había ablandado. El mujik fue al bosque. Allí, las yemas de las mimbreras ya se habían hinchado. Y el mujik pensó: plantaré mimbreras alrededor del huerto y cuando crezcan lo protegerán del viento. Cogió un hacha, abatió 10 arbustos, aguzó el extremo más grueso y los plantó en la tierra. Todas las mimbreras echaron brotes con hojas por encima de la superficie, también bajo tierra salieron brotes, que hacían las veces de raíces, algunos prendieron, otros no se aferraron bien con sus raíces. Perdieron vigor y cayeron. Cuando llegó el otoño, el mujik contempló alborozado sus mimbreras, 6 habían prendido. A la primavera siguiente las ovejas royeron la corteza de 4 y solo quedaron 2. A la primavera siguiente las ovejas royeron también esas 2. Una no salió adelante, pero la otra resistió, echó fuertes raíces y se convirtió en un árbol. En primavera las abejas zumbaban ruidosamente sobre la mimbrera. En las hendiduras solían formarse enjambres, de los que se aprovechaban los mujiks. Las campesinas y los mujiks comían y dormían a menudo bajo esa mimbrera, los niños, en cambio, se subían a su tronco y arrancaban las ramas. El mujik que plantó la mimbrera llevaba ya mucho tiempo muerto, pero ésta seguía creciendo. El hijo mayor cortó 2 veces sus ramas para quemarlas en la estufa. Pero la mimbrera seguía creciendo. Le cortaban todas las ramas para hacer bastones, pero cada primavera echaba nuevos brotes, más delgados que antes, pero 2 veces más numerosos, semejantes a las crines de un potro. El hijo mayor había dejado ya de trabajar y la aldea había cambiado de lugar, pero la mimbrera seguía creciendo en campo abierto. Unos mujiks forasteros pasaron por allí y cortaron muchas ramas, pero ella seguía creciendo. Un rayo la alcanzó, pero también esta vez salió adelante, gracias a las ramas laterales, y siguió creciendo y floreciendo. Un mujik quiso abatirla para hacer un abrevadero, pero al final cambió de idea pues por dentro estaba bastante podrida. La mimbrera se venció de un lado y solo una parte se mantenía en pie, pero seguía creciendo y cada año las abejas venían a recoger el polen de sus flores. Un día de principios de primavera, unos niños que estaban guardando los caballos se reunieron bajo su copa. De pronto les pareció que hacía frío y se pusieron a encender un fuego, recogieron rastrojos, ajenjo, ramas secas. Uno se subió a la mimbrera y cortó algunas ramas. Lo colocaron todo en el hueco del árbol y prendieron fuego. La madera de la mimbrera chisporroteaba, su linfa hervía, todo se cubrió de humo, y el fuego empezó a extenderse por el tronco, el interior de la mimbrera se volvió negro. Los brotes jóvenes se arrugaron, las flores se marchitaron. Los niños llevaron a casa los caballos. La mimbrera quemada de arriba abajo, se quedó sola en el campo.
Un cuervo negro llegó volando, se posó en ella y graznó: bueno, viejo atizador, has llegado a tu final, ya iba siendo hora. Fin del cuento. Cuento 7. La muñeca de porcelana. León Tolstoy. Una carta escrita por Tolstoy 6 meses después de su matrimonio a la hermana más joven de su esposa, la Natacha de Guerra y Paz. En las primeras líneas, la letra es de su mujer, en el resto la suya propia. 21 de marzo de 1863. ¿Por qué te has vuelto tan fría, Tania? Ya no me escribes, y me gusta tanto saber de ti. Aún no has contestado a la alocada carta de Lebochka, Tolstoy, de la que no entendí una palabra. 23 de marzo. Aquí ella empezó a escribir y de pronto dejó de hacerlo, porque no pudo seguir. ¿Sabes por qué, querida Tania? Le ha ocurrido algo extraordinario, aunque no tanto como a mí. Como ya sabes, al igual que el resto de nosotros, siempre estuvo constituida de carne y hueso, con todas las ventajas y desventajas inherentes a esta condición, respiraba, era tibia y a veces caliente, se sonaba la nariz. ¿Y de qué modo? Y, lo más importante, tenía control sobre sus extremidades, las cuales, brazos y piernas, podían asumir diferentes posiciones. En una palabra, su cuerpo era como el de cualquiera de nosotros. De pronto, el día 21 de marzo, a las 10 de la noche, nos sucedió algo extraordinario a ella y a mí. Tania. Sé que siempre la has querido, no sé qué sentimiento despertará ahora en ti, sé que sientes un afectuoso interés por mí y conozco tu razonable y sano punto de vista sobre los hechos importantes de la vida. Además, amas a tus padres, por favor, prepáralos e infórmales de lo sucedido, es por esto que te escribo, para contarte cómo ocurrió. Aquel día me levanté temprano, paseé mucho rato a pie y a caballo. Almorzamos y comimos juntos, después leímos, aún podía hacerlo, y yo me sentía tranquilo y feliz. A las 10 le di las buenas noches a la tía, Sonia estaba como siempre y me dijo que pronto se reuniría conmigo, y me fui a la cama. A través de mi sueño la oí abrir la puerta, respirar mientras se desvestía, salir de detrás del biombo y acercarse a la cama. Abrí los ojos y vi no a la Sonia que tú y yo conocíamos, sino a una Sonia de porcelana. Hecha de esa misma porcelana que provocó una discusión entre tus padres. Ya sabes, una de esas muñecas con desnudos hombros fríos y cuello y brazos inclinados hacia adelante, pero hechos con el mismo material que el cuerpo. Tienen el cabello pintado de negro y arreglado en largas ondas con la pintura que desaparece en la parte superior, protuberantes ojos de porcelana que son demasiado grandes y que también están pintados de negro en los bordes. Los rígidos pliegues de porcelana de sus faldas forman una sola pieza junto con el resto. Y Sonia era así. Le toqué el brazo, era suave, agradable al tacto y de fría porcelana. Pensé que estaba dormido y me pellizqué, pero ella no cambió y se mantuvo inmóvil frente a mí. Le dije: ¿eres de porcelana? Y sin abrir la boca, que permaneció como estaba con sus labios curvos pintados de rojo brillante, replicó: sí, soy de porcelana. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré sus piernas, también eran de porcelana y, ya puedes imaginarte mi horror, estaban fijas en un pedestal de la misma materia, que representaba el suelo y estaba pintado de verde para simular un prado. Cerca de su pierna izquierda, un poco más arriba, detrás de la rodilla, había una columna de porcelana, pintada de marrón, que probablemente pretendía ser el tronco de un árbol. También formaba parte de la misma pieza que la contenía a ella. Comprendí que sin ese apoyo no podría permanecer erguida y me puse muy triste. Tú, que la querías tanto, ya te puedes imaginar mi pena. No podía creer lo que estaba viendo y empecé a llamarla. Le era imposible moverse sin el tronco y su base, giró un poco, junto con la base, para inclinarse hacia mí. Pude oír el pedestal batiendo contra el suelo. Volví a tocarla, era suave, agradable al tacto y de fría porcelana.
Traté de levantarle la mano, pero no pude, traté de pasar un dedo, siquiera la uña entre su codo y su cadera, pero no lo logré. El obstáculo lo formaba la misma masa de porcelana, esa materia con la que en Auerbach hacen las alceras. Empecé a examinar su camisa, formaba parte del cuerpo, tanto arriba como abajo. La miré desde más cerca y vi que tenía una punta rota y que se había puesto marrón. La pintura en la parte superior de la cabeza había caído y se veía una manchita blanca. También había saltado un poco de pintura de un labio y uno de los hombres mostraba una pequeña raspadura. Pero estaba todo tan bien hecho, tan natural, que aún seguía siendo nuestra Sonia. La camisa era la que yo le conocía, con encajes, llevaba el pelo recogido en un moño, pero de porcelana y sus manos delicadas y grandes ojos, al igual que los labios, eran los mismos, pero de porcelana. El hoyuelo en su barbilla y los pequeños huesos salientes bajo sus hombros estaban allí también, pero de porcelana. Sentía una terrible confusión y no sabía qué decir ni qué pensar. Ella me habría ayudado gustosa, pero, ¿qué podía hacer una criatura de porcelana? Los ojos entornados, las cejas y las pestañas, a cierta distancia, parecían llenos de vida. No me miraba a mí, sino a la cama. Quería acostarse y daba vueltas en su pedestal continuamente. Casi perdí el control de mis nervios, la levanté y traté de llevarla hasta el lecho. Mis dedos no dejaron huella en su frío cuerpo de porcelana y lo que me dejó más sorprendido es que era ligera como una pluma. De repente, pareció encogerse y volverse muy pequeña, más diminuta que la palma de mi mano, aunque su aspecto no varió. Tomé una almohada y la puse en un extremo, hice un hueco en el otro con mi puño y la coloqué allí, para luego doblar su gorro de dormir en cuatro y cubrirla hasta la cabeza con él. Continuó inmóvil. Apagué la vela y súbitamente oí su voz desde la almohada. Eva, ¿por qué me he vuelto de porcelana? No supe qué contestar, y ella repitió. ¿Cambiará algo entre nosotros el que yo sea de porcelana? No quise apenarla y respondí que no. Volví a tocarla en la oscuridad, estaba quieta como antes, fría y de porcelana. Su estómago seguía siendo el mismo que en vida, sobresalía un poco, hecho poco natural para una muñeca de porcelana. Entonces experimenté un extraño sentimiento. Me pareció agradable que hubiese adquirido aquel estado y ya no me sentí sorprendido. Ahora todo resultaba natural. La levanté, me la pasé de una mano a la otra para abrigarla bajo mi cabeza. Le gustó. Nos dormimos. Por la mañana me levanté y salí sin mirarla. Todo lo sucedido el día anterior me parecía demasiado terrible. Cuando regresé a la hora de comer, había recuperado su estado normal, pero no le recordé su transformación, temiendo apenarlas a ella y a la tía. Solo te lo he contado a ti. Creí que todo había pasado, pero cada día, al quedarnos solos, ocurre lo mismo. De pronto se convierte en un minúsculo ser de porcelana. En presencia de los demás continúa igual que antes. No se siente abatida por ello, ni tampoco yo. Por extraño que pueda parecerte, confieso con franqueza que me alegro, y aun pese a su condición de porcelana, somos muy felices. Te escribo todo esto, querida Tania, para que prepares a sus padres para la noticia y para que papá investigue con los médicos el significado de esta transformación y si no puede ser perjudicial para el niño que esperamos. Ahora estamos solos, está sentada bajo mi corbata de lazo y siento como su nariz puntiaguda me rasca el cuello. Ayer la dejé sola en una habitación y al entrar vi que, Dora, nuestra perrita, la había arrastrado hasta una esquina y jugaba con ella. Estuvo a punto de romperla. Le pegué a Dora, metí a Sonia en el bolsillo de mi chaleco y la conduje a mi estudio. Ahora estoy esperando de Tula una cajita de madera que he encargado, cubierta de tafilete en el exterior y con el interior forrado de terciopelo frambuesa, con un espacio arreglado para que pueda ser llevada con los codos. Cabeza y espalda dispuestos de tal modo que no pueda romperse. La cubriré también totalmente de gamuza.
Estaba escribiendo esta carta cuando ha ocurrido una terrible desgracia. Ella estaba sobre la mesa cuando Natalia Petrovna la ha empujado al pasar. Ha caído al suelo y se ha roto una pierna por encima de la rodilla y el tronco. Alex dice que puede arreglarse con un pegamento a base de clara de huevo. Si tal receta se conoce en Moscú, envíamela, por favor. Fin del cuento. Cuento 8. Melania y Akulina. León Tolstoy. Aquel año llegó pronto la Semana Santa. Apenas se había terminado de viajar en trineo, la nieve cubría aún los patios y por la aldea fluían algunos riachuelos. En un callejón, entre dos patios, se había formado una charca. Dos chiquillas de dos casas distintas, una pequeña y la otra un poco mayor, se encontraban en la orilla. Ambas tenían vestidos nuevos, azul, la más pequeña, y amarillo, con dibujos, la mayor. Y las dos llevaban pañuelos rojos en la cabeza. Al salir de misa, corrieron a la charca y, tras enseñarse sus ropas, se habían puesto a jugar. La pequeña quiso entrar en el agua sin quitarse los zapatos, pero la mayor le dijo: «No hagas eso, Melania, tu madre te va a pelear». «Me descalzaré, descálzate tú también». Se quitaron los zapatos, se metieron en la charca y se encaminaron una al encuentro de la otra. A Melania le llegaba el agua hasta los tobillos. «Esto está muy hondo, tengo miedo, Akulina». «No te preocupes, la charca no es más profunda en ningún otro sitio. Ven derecho hacia donde estoy». Cuando ya iban juntas, Akulina dijo: «Ten cuidado, Melania, anda despacio para no salpicarme». Pero, apenas hubo pronunciado estas palabras, Melania dio un traspié y salpicó el vestidito de su amiga. Y no solo el vestidito sino también sus ojos y su nariz. Al ver su ropa nueva manchada, Akulina se enojó con Melania y corrió hacia ella, con intención de pegarle. Melania tuvo miedo, comprendió que había hecho un desaguisado y se precipitó fuera del charco, con la intención de correr hacia su casa. En aquel momento pasaba por allí la madre de Akulina. Al reparar en que su hija tenía el vestido manchado, le gritó: «¿Dónde te has puesto así, niña desobediente?» «Ha sido Melania. Me ha salpicado a propósito». La madre de Akulina agarró a Melania y le propinó un golpe en la cabeza. La pequeña alborotó con sus gritos toda la calle y no tardó en acudir su madre. «¿Por qué le pegas a mi hija?», exclamó, y se puso a discutir con su vecina. Las dos mujeres se insultaron. Los campesinos salieron de sus casas y la gente se aglomeró en la calle. Todos gritaban, pero nadie escuchaba al otro. En la pelea, se empujaron entre sí y ya era inminente una batalla, cuando intervino una vieja, la abuela de Akulina. Se adelantó hacia el grupo de los campesinos y comenzó a suplicarles que se calmasen. ¿Qué hacen? En un día tan sagrado, deberían regocijarse en vez de pecar de este modo. Pero nadie hizo caso de la viejecita y poco faltó para que la derribaran. Nada hubiera podido conseguir, a no ser por Akulina y Melania. Mientras las mujeres se peleaban, Akulina había limpiado las manchas del vestido y había salido de nuevo hacia la charca. Tomó una piedra y con ella apartó la tierra para que el agua corriera por la calle. Melania se acercó a ayudarla con una astillita. Así, el agua llegó al sitio en que la andana trataba de separar a los contendientes. Las niñas venían corriendo a ambos lados del arroyo. «¡Alcánzala!». «Y Melania, alcánzala», gritaba Akulina. La pequeña no podía replicar, ahogada por la risa. Y las dos niñas siguieron corriendo, divertidas con la astillita que el agua arrastraba. Llegaron junto a los campesinos. Al verlas, la vieja exclamó, dirigiéndose a estos: «Teman a Dios. Están peleando precisamente por causa de estas dos niñas, cuando ellas se han olvidado de todo hace rato y juegan en amor y compañía. Son más inteligentes que todos ustedes.
Los hombres miraron a las niñas y se avergonzaron de su proceder. Luego, se burlaron de sí mismos y cada cual se volvió a su casa. Fin del cuento. Cuento 9. Sin querer. León Tolstoy. Volvió a las 6 de la mañana y, según costumbre, pasó al cuarto de aseo, pero, en lugar de desnudarse, se sentó o, mejor dicho, se dejó caer en una butaca. Poniendo las manos en las rodillas, permaneció en esa actitud 5, 10 minutos, quizás una hora. No hubiera podido decirlo. El 7 de corazones, se dijo, representándose el desagradable hocico de su contrincante, que, a pesar de ser inmutable, había dejado traslucir satisfacción en el momento de ganar. «¡Diablos!», exclamó. Se oyó un ruido tras de la puerta. Y apareció su esposa, una hermosa mujer, de cabellos negros, muy enérgica, con gorrito de noche, chambra con encajes y zapatillas de pana verde. «¿Qué te pasa?», dijo, tranquilamente, pero, al ver su rostro, repitió, «¿Qué te pasa, Misa? ¿Qué te pasa?». «Estoy perdido». «¿Has jugado?». «Sí». «¿Y qué?». «¿Qué?», repitió él, con expresión iracunda. «¿Qué estoy perdido?». Y lanzó un sollozo, procurando contener las lágrimas. «¿Cuántas veces te he pedido, cuántas veces te he suplicado que no jugaras?». Sentía lástima por él, pero también se compadecía de sí misma, al pensar que pasaría penalidades, así como por no haber dormido en toda la noche, atormentada, esperándolo. «Ya son las 6», pensó, echando una ojeada al reloj que estaba encima de la mesa. «Infame. ¿Cuánto has perdido?». «Todo. Todo lo mío y lo que tenía del tesoro». «Castígame. Haz lo que quieras». «Estoy perdido», se cubrió el rostro con las manos. «Eso es lo único que sé». «Misa. Misa. Escúchame. Apiádate de mí. También soy un ser humano. Me he pasado toda la noche sin dormir. Estuve esperándote, estuve sufriendo, y he aquí la recompensa. Dime, al menos, la cantidad que has perdido». «Es tan elevada, que no puedo pagarla, nadie podría hacerlo». «He perdido 16.000 rublos. Debería huir, pero, ¿cómo?». Miró a su mujer, y, cosa que no podía esperar, ésta lo atrajo hacia sí. «Qué hermosa es», pensó, cogiéndola de la mano, pero ella lo rechazó. «Misa, habla en debida forma. ¿Cómo has podido hacer eso?». Esperaba recuperarme, sacó la pitillera y empezó a fumar con avidez. «Desde luego, soy un canalla. No te merezco. Abandóname. Perdóname, por última vez. Me marcharé. Desapareceré, Katia. No he podido evitarlo, me ha sido imposible». Estaba como en sueños, fue sin querer, frunció el ceño. «¿Qué hacer?». «Estoy perdido. Perdóname». Quiso abrazarla, pero ella se apartó en actitud enojada. «Oh. Son dignos de compasión los hombres. Cuando las cosas van bien, se envalentonan, pero en cuanto algo no marcha, ya están sumidos en la desesperación y no sirven para nada». Se sentó al otro lado del tocador. «Cuéntamelo todo, por orden». El marido obedeció. Dijo que cuando iba a llevar el dinero al banco, se había encontrado con Nekrasov. Este le propuso que fuera a su casa, a jugar una partida. Así lo hicieron, perdió todo el dinero, y en aquel momento estaba decidido a poner fin a su vida. A pesar de sus afirmaciones, la esposa comprendió que no había decidido nada, estaba desesperado sencillamente. Escuchó su relato hasta el final y dijo: «Todo esto es una estupidez, una infamia. ¿Cómo has podido perder el dinero sin querer? Es absurdo. Ríñeme y haz lo que quieras conmigo. No pretendo reñirte, lo que quisiera es salvarte, como lo he hecho siempre,
por muy vil y lamentable que aparezcas ante mis ojos. Sigue, sigue, poco falta ya. Me parece que por desesperado que estés, es cruel por tu parte atormentarme de este modo. Estoy enferma. Hoy he tenido que volver a tomar. Y de pronto me llegas con esta sorpresa. Por si fuera poco, esa actitud de impotencia. Me preguntas qué debes hacer. Pues muy sencillo. Son las 6. Ve inmediatamente a casa de Frim y cuéntaselo todo. ¿Acaso se va a apiadar de mí? No se le puede contar eso. ¡Qué tonto eres! ¿Acaso te aconsejo que digas al director del banco que perdiste en el juego el dinero que te confió? ¿Le vas a decir que ibas a la estación de Nikolayevsky? No, no. Es mejor que vayas a la policía, ahora mismo. No. Ahora mismo, no. Irás a las 10 y vas a decir que cuando ibas por el callejón Nechoesky te asaltaron los bandidos, uno con barba y el otro un verdadero chiquillo, iban armados de un revólver y te arrebataron el dinero. Después irás a casa de Frim, para contarle lo mismo. Sí, pero, encendió un cigarrillo. Se pueden enterar por Nekrasov. Iré a verlo, le hablaré y lo arreglaré todo. Misa se tranquilizó, y, hacia las 8 de la mañana se durmió con un sueño profundo. Su mujer fue a despertarlo a las 10. Asterisco asterisco asterisco. Esto había ocurrido por la mañana en el piso de arriba. En el de abajo, habitado por la familia Ostrovsky, sucedía lo siguiente, a las 6 de la tarde. Habían acabado de comer. La princesa Ostrovskaya, joven madre, llamó al lacayo, que acababa de pasar en torno a la mesa, sirviendo tarta, pidió un plato, y después de servir una ración, se volvió hacia sus hijos. El mayor, llamado Boca, tenía 7 años, y la pequeña, Tania, 4 años y medio. Ambos eran muy hermosos. Boca tenía un aspecto sano, grave y serio, y su encantadora sonrisa dejaba al descubierto sus dientes disparejos. Tania, con sus ojos negros, era una criatura vivaracha, llena de energía. Charlatana, divertida, siempre alegre y cariñosa con todo el mundo. Niños, ¿cuál de los dos va a llevar la tarta a la ñaña? Yo, exclamó Boca. Yo, gritó Tania, saltando de la silla. La llevará el que lo ha dicho primero, intervino el padre, que solía mimar a Tania y por eso se alegraba de toda ocasión que le permitiera demostrar su imparcialidad. Tania, esta vez tienes que ceder. No me importa. Boca, coge la tarta, anda. Por ti lo hago con gusto. Los niños solían dar las gracias después de comer. Todos esperaron a Boca mientras tomaban el café. Pero este tardaba en volver. Tania, corre a ver qué le pasa a tu hermano. Al saltar de la silla, Tania enganchó una cuchara, que cayó al suelo. Se apresuró a recogerla y la puso en el borde de la mesa, pero la cuchara volvió a caer, la recogió de nuevo y, echándose a reír, corrió con sus piernecitas gordezuelas, enfundadas en las medias. Salió al pasillo y se dirigió a la habitación de los niños, contigua a la de la niñera. Iba a entrar en ella, cuando de pronto oyó unos sollozos. Volvió la cabeza. Boca, de pie junto a su cama, miraba un caballo de juguete, llorando amargamente, con el plato vacío en las manos. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está la tarta? La he comido sin querer. No iré, no iré. Tania, de veras que ha sido sin querer. Solo quise probarla, pero luego me la comí toda. ¿Qué haremos? Ha sido sin querer. Tania se quedó pensativa. Boca seguía llorando, desconsoladamente. De pronto, la cara de la niña se tornó resplandeciente. Boca, no llores, ve a decir a la ñaña que te has comido la tarta sin querer y pídele perdón. Mañana le daremos nuestra ración. La ñaña es buena.
Boca dejó de llorar y se enjugó las lágrimas con las palmas de las manos. ¿Cómo se lo voy a decir? Balbuceó, con voz temblorosa. Vamos juntos. Los niños fueron a ver a la niñera, y volvieron al comedor, felices y contentos. También se sintieron felices y contentos la niña y los padres cuando ésta les contó, emocionada y divertida, lo que habían hecho los pequeños. Fin del cuento. Cuento 10. Ilya. León Tolstoy. Vivía en la región de Ufim un bachir llamado Ilya. Hacía apenas un año que lo había casado su padre, cuando éste murió, dejándole poca cosa. Ilya tenía en aquel entonces 7 yeguas, 2 vacas y 20 carneros. Pero era un muchacho trabajador y ahorrativo, en poco tiempo se acrecentó su patrimonio. Todo el día trabajaba, y su mujer lo ayudaba. Se levantaba más temprano, se acostaba más tarde que los demás, y se iba enriqueciendo poco a poco. Ilya vivió así, trabajando durante 35 años, y reunió una gran fortuna. Tenía 200 caballos, 150 cabezas de ganado mayor y 1200 corderos. Los criados conducían los rebaños a los pastos, las criadas ordeñaban a las yeguas y a las vacas, y hacían cumís, manteca y queso. Todo era abundante en casa de Ilya, y sus paisanos lo envidiaban. ¡Qué dichoso es este Ilya!, decían. Está repleto de bienes. Bien puede decirse de él que ha hallado el paraíso en la vida. La gente sencilla solicitaba su amistad, y de lejos acudían para verlo. Él recibía bien a todos y les daba comida y bebida. A cuantos lo visitaban, Ilya hacía hervir cumís, té, hierba y carnero. Si llegaba un forastero, mataba un carnero o 2, y si eran varios, hasta mataba una yegua. Ilya tenía 2 hijos y una hija. A los 3 los casó. Cuando era pobre, sus hijos lo ayudaban en sus trabajos, y hasta guardaban las piaras de caballos. Cuando se vieron ricos, los varones empezaron a divertirse y uno se dio a beber. Al mayor lo mataron en una riña, el otro, habiéndose casado con una mujer orgullosa, dejó de escuchar a su padre, y ella se vio precisado a separarse de él. Le dio una casa con ganados, lo que mermó la riqueza de Ilya. Al poco tiempo, se desarrolló una enfermedad entre los carneros, que le mató un gran número. Luego atravesaron un año de gran escasez, los prados no produjeron pastos y se murió el ganado en gran cantidad durante el invierno. Después, las plagas se apoderaron de una buena parte de su tierra, y cada día disminuía la hacienda de Ilya. Su miseria aumentaba, mientras que sus fuerzas desaparecían. Sucedió que, a los 70 años, se vio precisado a vender sus chuvas, sus tapices, sus sillas de montar, sus quibitkas, y vendió también hasta su última cabeza de ganado. De modo que, sin advertirlo, no le quedó nada. Y tuvo que irse con su mujer, en la vejez, a servir a los demás. Solo tenía en el mundo los vestidos que llevaba puestos, un bastón, un par de zapatos, un gorro, y su mujer, Eschameshchemagi, tan anciana como él. Su hijo se había ido a países lejanos, su hija había muerto, a nadie tenían para ayudarlos. Su vecino, Muhammad Shah, de regular posición, hacía la vida uniforme de un buen hombre. Recordó la bondad de Ilya, se compadeció de él y le dijo: «Ven a vivir a mi casa con tu mujer. En verano, harás jornales para mí, en invierno, te cuidarás de dar la comida al ganado y Eschameshchemagi ordeñará las yeguas y hará cumís. Yo los alimentaré y vestiré a los 2. No dejaré que les falte nada». Ilya dio las gracias a su vecino y se fue con su mujer a servir a Muhammad Shah. Al principio, su nueva vida les pareció dura. Luego se acostumbraron y trabajaron según sus fuerzas. El amo se felicitaba de haber tomado a aquellos criados, pues los 2 ancianos, habiendo sido amos también, desempeñaban admirablemente los trabajos de la casa. Y no estaban nunca sin acero en la medida que sus fuerzas se lo permitían.
Pero a Muhammad Shah le daba mucha compasión verlos a ellos, antes tan ricos, y ahora sin nada suyo. Llegó un día en que unos parientes vinieron desde muy lejos a visitar a Muhammad Shah. Entre ellos había un noble. Mandó que tomaran un carnero y que lo mataran. Ella mató uno, lo hizo asar, y lo mandó a los huéspedes de su amo. Estos comieron, pues, carnero, luego tomaron té y kumis y hablaron entre sí. Pasó en aquel momento Ilia por delante de la puerta, ya que había concluido su trabajo. Muhammad Shah lo vio, y dijo a uno de sus comensales: ¿Has visto al anciano que acaba de pasar? Lo he visto. ¿Qué tiene de notable ese hombre? Verás. Era el más rico del país. Se llama Ilia, quizá has oído nombrarle alguna vez. Ya lo creo. Dijo el otro. No lo había visto nunca, pero su fama es grande. Pues ahora no tiene nada absolutamente. Vive en mi casa de criado y su mujer ordeña mis yeguas. El otro, sorprendido, meneó la cabeza en señal de duda. Si puedes creerme, la dicha da vueltas como una rueda que eleva a unos y baja a los otros. ¿Y está triste ese anciano? ¿A quién puede decirlo? Vive apaciblemente y trabaja bien. ¿Será posible hablarle? Dijo el huésped entonces, preguntarle sobre su vida. ¿Por qué no? Dijo el dueño. Y gritó entonces fuera de la kibitka. Babai, es decir, abuelo, en lengua basquir. Ven a beber kumis con nosotros, y tráete a Eschames Chemagi. Entró Ilia con su mujer. Saludaron al dueño y a los huéspedes. Luego Ilia dijo la oración y se agachó cerca de la puerta, mientras que su mujer pasó por detrás de la cortina y fue a sentarse con su amo. Dieron una taza de kumis a Ilia, se inclinó, bebió un sorbo y dejó la taza. Dime, abuelo, profirió el huésped, debe afligirte el mirarnos, pensando en tu vida pasada, y comparando tu dicha de antes con la vida triste que tienes actualmente. Ilia se sonrió y contestó. Si te hablase yo mismo de mi felicidad o de mi desgracia, ¿acaso no me creerías? Pregúntale mejor a mi babá, tiene el corazón en la lengua, te dirá la verdad. Y el otro gritó hacia la cortina. Aea, babuchka, dime lo que piensas acerca de tu pasada dicha y de tu actual desgracia. Y Eschamchemagi contestó desde su sitio. Verás lo que pienso. Hemos vivido 50 años con mi marido buscando la felicidad, sin poder hallarla. Solo ahora, desde 2 años que no tenemos nada y vivimos a expensas de otro, solo ahora hemos hallado la verdadera dicha. No pedimos otra cosa. Se quedaron el dueño y los huéspedes muy sorprendidos. El primero se levantó y alzó la cortina para ver a la babuchka. Y la vio en pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, y se sonreía al mirar a su esposo, y el esposo se sonreía también. Y la anciana prosiguió. He dicho la verdad, hablo en serio. Durante medio siglo habíamos buscado la dicha, siendo ricos no la encontramos. Y ahora que no nos queda nada nuestro, y que vivimos en casa ajena, hemos hallado la felicidad, y no deseamos otra cosa más. ¿En qué consiste la dicha de que gozan ahora? Sencillamente, en que cuando éramos ricos no teníamos ni él ni yo un momento de descanso. No podíamos ni hablar un rato solos, ni pensar en la salvación de nuestra alma, ni rogar a Dios. ¿Cuántas preocupaciones? A lo mejor nos llegaba un huésped, y pensábamos. ¿Qué le serviremos? ¿Qué le regalaremos para que tenga buena opinión de nosotros? Luego, cuando el huésped se marchaba, era preciso vigilar a los criados, siempre dispuestos a no trabajar y a comer bien, y cuidábamos de que nuestra hacienda no se malgastara, y esto es un pecado. Otras veces temíamos que algún lobo se llevara un pollino o una ternera, o que nos robaran. Y una vez acostados, no podíamos dormir, con tal de que los carneros no aplasten a los corderitos. Nos levantábamos, íbamos a verlo por la noche.
En cuanto estábamos tranquilos por este lado, nuevas preocupaciones nos asaltaban. ¿Cómo haremos las provisiones para el ganado durante el invierno? No estábamos siempre de acuerdo mi marido y yo, él quería hacer esto y yo lo otro, y de ahí el pecado. Así, pues, una angustia seguía a la otra y un pecado a otro, y no era feliz nuestra existencia. ¿Y ahora? Ahora nos levantamos con mi marido siempre unidos y en buen acuerdo. Ni una discusión, ni un disgusto. Solo tenemos una preocupación, servir bien al amo. Trabajamos como podemos, trabajamos con gusto, para que las cosas sean de provecho para el amo y no lo perjudiquen. Llegamos, el kumis está dispuesto, la comida servida. Si hace frío, tenemos kisiax y chuva. Y podemos hablar cuanto queremos, pensar en la salvación de nuestra alma, y rogar a Dios. Buscamos la felicidad durante 50 años, y hasta ahora no la hemos encontrado. Los invitados se echaron a reír. E Ilia les dijo: No se rían, hermanos míos, no es broma lo que ha dicho mi babá, así es toda la vida del hombre. Cuán necios éramos, cuando al principio llorábamos por nuestras riquezas. Mas ahora, Dios nos ha hecho ver la verdad, y no es por gusto nuestro, sino para el provecho de ustedes, que se la revelamos ahora. Y el noble dijo: Eso es hablar con juicio. Ilia os ha dicho la verdad cierta, así la dice el Corán. Y los invitados, dejando de reír, se quedaron pensativos. Fin de la selección de cuentos. Si te gustó esta colección de cuentos de León Tolstoy, dale un like y suscríbete.